cultural, que es la revolución cultural, de la cual se habla ya desde los años 20, Gramsci, la Escuela de Frankfurt, etcétera. Ustedes vean, pequeño paréntesis, ¿cuándo fue lanzada la revolución sexual como elemento de la revolución universal? Fue en 1936. El libro de Wilhelm Reich, de la Escuela de Frankfurt, La revolución sexual para la destructuración socialista del hombre. Entonces, ¿cómo usar la revolución sexual para desestructurar internamente el hombre para hacerlo socialista? Entonces, la revolución sexual como elemento de la revolución comunista. Y es en esa fase que estamos ahora. Ahora, este proceso revolucionario, la revolución o el proceso revolucionario, como hemos visto, ha sido tratado por muchos autores conservadores, tradicionalistas, contrarrevolucionarios. Hay toda la escuela europea contrarrevolucionaria de Mestre, Donoso Cortés, etcétera. Como dije, hay documentos de los papas, de varios papas que tratan de esto. Ahora bien, muchos o casi todos tratan de los hechos revolucionarios, que es la Revolución Francesa, la Revolución Bolchevique, etcétera, etcétera. Muchos tratan de las ideas revolucionarias. Nosotros estamos habituados a decir, las ideas de los enciclopedistas prepararon la Revolución Francesa. Las ideas de este filósofo, Kant, por ejemplo, prepararon el proceso revolucionario. Entonces, se estudia mucho los hechos, se estudian mucho las ideas. Hasta ahora nadie había estudiado una profundidad, y este es el tema de esta reunión, de esta charla. Hasta ahora nadie había estudiado en profundidad una tercera profundidad de la revolución, que es el factor tendencial. El gran mérito de Plinio, o uno de los grandes méritos de Plinio Correa de Oliveira, es justamente el haber levantado el problema y haberlo tratado en mucha profundidad, tanto de darle una importancia capital. Dice, es de las tendencias que nacen las ideas revolucionarias que después producen los hechos revolucionarios. Y esto es una cosa que uno la puede afirmar incluso en ambientes académicos. Ustedes saben que en Europa el nivel del debate académico es muy alto. Uno tiene que estar muy preparado. A veces cuando voy a Estados Unidos o voy a América Latina y doy conferencias, me dicen, mamá, qué nivel intelectual. Y dije, mire, aquí en Italia, aquí en Europa es lo normal. Bueno, incluso en ambientes académicos europeos, uno puede decir, una de las grandes contribuciones de Plinio Correa de Oliveira al pensamiento contrarrevolucionario, que era la escuela contrarrevolucionaria, es justamente la noción de revolución tendencial. Repito, mencionado por algunos autores, el propio Papa León XIII, por ejemplo, cuando comienza la encíclica Rerum Novarum, comienza justamente Rerum Novarum, es decir, la manía por las transformaciones, que es un problema tendencial. El propio Papa León XIII coloca el problema de la revolución industrial, que pidió después una explicitación de la doctrina social de la Iglesia, como fruto sobre todo de un problema temperamental, que es la manía de novedades. Bueno, uno puede, decía, afirmar, incluso en ambientes académicos, que una de las grandes contribuciones de Plinio Correa de Oliveira al pensamiento contrarrevolucionario es la noción de revolución tendencial. Ahora, ¿qué es la revolución tendencial? ¿Qué son las tendencias? Disculpe, tengo que cada tanto encender el aire acondicionado, porque aquí estamos en un verano tremendo, están haciendo en este instante 2 de la mañana como 30 grados. Pero bueno, yo lo voy a explicar comenzando por experiencias que nosotros mismos hemos tenido. Por lo tanto, yo les pido que mientras les hablo o les hable, ustedes piensen en estas experiencias que han tenido, porque le hemos tenido todos.
Ustedes vean, por ejemplo, cuando analizamos un perfume, ¿no? Nosotros podemos decir que un perfume es inocente, podemos decir que un perfume es sensual. Ahora, ¿qué quiere decir que un perfume? Quiere decir una sensación organoléptica, en este caso olfativa. Me dé la idea de inocencia, me dé la idea de sensualidad. Por ejemplo, yo puedo pensar perfectamente en una publicidad de un agua de Colonia. Hay una pareja jugando tenis, y abajo dice, después de una partida de tenis, refrésquese con el agua de Colonia tal. Quiere decir, es un agua de Colonia con un perfume refrescante que provoca una sensación eh, eh, de fresco, de alivio, etcétera. Puedo imaginar otra publicidad, por el contrario, una pareja en un baile de gala, el de smoking, ella de vestido largo, y la publicidad dice la colonia de las grandes ocasiones. Entonces ya es un perfume muy diferente, no es un perfume ligero, refrescante, ya es un perfume más, eh, con más cuerpo, con más sentido, etc. Ahora, ¿por qué un agua de Colonia me puede dar dos sensaciones diferentes? Un último ejemplo, existe aquí en Italia, supongo que en todo el mundo, una línea de agua de Colonia y de perfumes para niñas adolescentes, 11, 12, 13, digamos 14, 15 años. Son perfumes muy ligeros, muy inocentes, muy así. No es lo mismo que el tipo de perfume que, sobre todo antiguamente, ahora ya no sé, usaban las señoras, por ejemplo. Yo recuerdo la generación de mis abuelos, o las mujeres de la generación de mis abuelos, las señoras en esa época usaban mucho más perfumes, perfumes franceses con mucho cuerpo, con mucha personalidad. Ahora, es propio para una chica adolescente usar un cierto tipo de perfume que muestre justamente ese lado inocente. No es el tipo de perfume que usaría una señora de una cierta edad que tiene necesidad de mostrar una personalidad mucho más fuerte. Podríamos comentar los perfumes por 2 horas. Yo lo que quiero es que analicen el fondo de lo que estoy diciendo. ¿Cómo así un perfume, que en el fondo es un conjunto de sustancias que se desprenden y que me dan una sensación aromática, es una sensación que yo la percibo por la nariz? Me pueden dar o me pueden sugerir problemas, ideas, situaciones que en el fondo son espirituales. Que cuando yo hablo de una niña inocente o de una señora con personalidad, estas son situaciones espirituales. Vamos a la música. La música, ¿qué son? Son sonidos puestos en un cierto orden, con un cierto ritmo. Ahora, es evidente que la música provoca ciertos estados de espíritu. Por ejemplo, si yo organizo una fiesta por mi cumpleaños, yo voy a tocar música bailable. Hablando en términos peruanos, tocaría música folclórica típica, una marinera o vals, etc. No se me ocurriría tocar una marinera en un funeral. En un funeral hace falta una música que dé la noción de seriedad, que dé la noción justamente del hecho trascendental que ha pasado, que una persona falleció. Ustedes tomen la música militar. La música militar, ¿para qué es hecha? Para excitar al soldado a la batalla. Yo no voy a tocar una música, en el Perú hay una música andina que se llama el yabarí. Es una música muy melancólica, muy llorona, así el indio que llora en su cuna, ¿no? Etcétera. Si yo soy un militar y, digamos, estoy en una batalla a la antigua y quiero ordenar una carga de caballería,
A mis soldados no les voy a tocar un yabarí porque se ponen todos a llorar. Les voy a tocar una marcha militar. Ahora, ¿por qué una, un fenómeno auditivo me puede provocar estados de espíritu tan diferentes? Un vals, una marinera me da ganas de bailar, un yabarí me da ganas de llorar, porque es una música muy, muy triste, muy melancólica. Una marcha militar me da ganas de atacar. Ustedes vean, son estados de espíritu, son sensaciones provocadas por un fenómeno físico, un fenómeno, en este caso, musical auditivo. Podríamos ver toda la gama de nuestros sentidos, la vista, por ejemplo, la arquitectura. Hay arquitectura que nos incute un estado de espíritu contemplativo, una iglesia bonita. Hay arquitectura que nos incute un estado de espíritu nervioso, esta arquitectura llena de cosas, etc. Quiere decir, pues, podríamos, repito, estar horas comentando este tipo de fenómenos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo así cosas físicas, en este sentido, cosas que tocan mis sentidos, si me entran por los sentidos, me pueden provocar estado de espíritu, ideas, me pueden dar la idea de valores espirituales, intelectuales, culturales e incluso religiosos? Por un fenómeno que voy a explicar ahora, que es el centro del problema de la revolución y de la contrarrevolución tendencial. Ustedes vean cómo el hombre, el ser humano, cómo conoce. El ángel conoce por ciencia infusa, sin conocimiento directo. El ángel ve una cosa y ¡pum!, ya conoció la esencia de la cosa. El ángel aprehende la esencia de la cosa directamente, esa ciencia infuso, conocimiento directo. Ese es el modo angélico de conocer. El ser humano conoce en un modo muy diferente. Nosotros tenemos cuerpo y nuestros cuerpos condiciona fundamentalmente nuestro modo de conocer. Nosotros conocemos por los sentidos. Esta es la nociología, que es la teoría del conocimiento, la nociología clásica desde Aristóteles, etcétera, etcétera. Adoptada, por ejemplo, por Santo Tomás de Aquino, que nos explica muy claramente: nihil est in intellectu quod prius non fuerat assensu. No hay nada en nuestro intelecto que no haya pasado antes por nuestros sentidos. En otro lugar, Santo Tomás dice: omnia nostra cognitio incipit assensu. Todo nuestro conocimiento comienza con nuestros sentidos. Nosotros tenemos una noticia de algo que nos causa una sensación, que nos da una noticia que es elaborada en nuestro cerebro, por nuestra alma trabajando unida a nuestro cerebro, que provoca una idea. Nosotros aprendemos de la noticia una idea. Y después, con la idea, ya podemos hacer raciocinio, ya podemos hacer filosofía, podemos hacer lo que querramos. Pero el conocimiento comienza por los sentidos. Si yo les digo, por ejemplo, ustedes conocen un paranguarancuti, estoy inventando una palabra, ustedes me dicen, perdón, ¿qué es eso? Porque si no lo han visto, no lo han oído, no lo han probado, pues no saben lo que es. No existe, como dije, estoy inventando un paranguarancuti. Pero si yo les digo que es un animal, ahí ya ustedes, caramba, un animal, por lo tanto, tiene 4 patas, ya van más o menos creándose una idea. El hombre es incapaz de trabajar exclusivamente con ideas totalmente intelectuales.
hay siempre lo que Santo Tomás llama conversio ad fantasmata. ¿Quieren ver una prueba? Cuando yo les digo y ustedes piensan en lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, ¿eso no es verdad que algunas imágenes nos giran por el cerebro? Domingo aquí, lunes aquí, viernes, sábado. Para mí, de viernes para sábado, por ejemplo, hay como un bache. Son ideas, lo que Santo Tomás llama fantasmas, en el sentido de entelequias y ideas, que nos hacen materializar conceptos que son perfectamente teóricos, como lunes, martes, miércoles. Si nosotros nos damos cuenta y nosotros analizamos este modo de pensar, veremos que a propósito de todo, nosotros siempre tendemos a formarnos estas ideas vagas en nuestro cerebro, que Santo Tomás llama fantasmas. Dice que todo es convertido en fantasma, lo que llama la conversión a fantasmata. ¿Por qué? Que nosotros somos incapaces de conocer si no es por nuestros sentidos. ¿Se acuerdan el caso de Helen Keller? Esta señora americana, fin del 800, primera mitad del 900, que tuvo una fiebre, una cosa así, cuando era bebé, y se le apagaron, se le cancelaron todos los sentidos, excepto el tacto. Ella vivió casi como un animal hasta que una joven de la Escuela de Ciegos de New York consiguió enseñarle las cosas a partir de la sensación táctil. Por ejemplo, 3 toques significaba, estoy inventando, 3 toques significaba amor. Ella a las tantas, a través del tacto, consiguió crear ideas. Tanto así que incluso pasó por la universidad, se graduó en psicología, es decir, tuvo una gran vida, Jacob. Pero ella tenía necesidad de un sentido, del tacto, para poder tener ideas, para poder desarrollar su pensamiento. Ahora, doy un paso adelante. Nosotros fuimos creados, lo dice el catecismo, para conocer, amar y servir a Dios. Nosotros no podemos amar lo que no conocemos. El amor es más noble, el conocimiento es más fundamental. Ahora, ¿cómo podemos conocer a Dios? Yo apenas ahora dije, el hombre conoce por sus sentidos, por los sentidos. No hay nada en nuestro intelecto que no haya pasado por nuestros sentidos. Ahora, Dios no es susceptible, no es accesible, quiero decir, no es accesible a nuestros sentidos. Si nosotros conocemos por nuestros sentidos y Dios no es accesible a nuestros sentidos, ergo, no podemos conocer a Dios, por lo tanto, es un absurdo que Dios nos haya creado. Y eso no es así. ¿Cómo podemos conocer a Dios? Conocemos a Dios por los vestigios, como se dice en teología, por los vestigios que Él dejó en la creación. Ya que aquí, permítame de hacer 2 minutos de teología. ¿Para qué creó Dios el universo? Dios creó el universo para su gloria extrínseca, la gloria ad extra. Gloria intrínseca, Dios la tiene desde siempre, ahora y para siempre, eternamente, total y absoluta. Pero la gloria extrínseca de Dios es el universo que la tiene que dar. Ahora, ¿cómo es que el universo da gloria a Dios? Responder esta pregunta para los seres racionales, ángeles y hombres, es muy fácil. Manteniendo su palabra, practicando la virtud, etcétera, etcétera. Y así los seres racionales dan gloria a Dios. Pero ¿cómo da gloria a Dios un árbol? ¿Cómo da gloria a Dios una piedrita? ¿Cómo da gloria a Dios el mar, las montañas, una flor, una margarita? Es siendo a imagen y semejanza de Dios. Esa frase que
en el libro del Génesis es aplicada al hombre, teológicamente se aplica a todo el universo. Todo el universo fue creado a imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es lo que significa imagen? ¿Qué es lo que significa semejanza? No voy a hacer un análisis teológico más complicado, voy a dar una figura. Si yo me estoy afeitando frente al espejo y alguien ve el espejo sin verme a mí, puede verme y dice, oye Julio, pásame esto por favor, ¿quieres? Porque está viendo el espejo y en el espejo ve mi imagen. Esa es una imagen, que soy yo, pero en esa imagen de mí no hay nada sustancialmente. Es diferente de una semejanza que, por ejemplo, cuando yo veo al hijo de un amigo mío, oye, es idéntico a ti, es idéntico. Yo me recuerdo, perdón, en este pequeño recuerdo personal, yo tengo un sobrino, hijo de mi hermano. Él desde bebé, él se arrodillaba en un cierto modo. Y todo el mundo decía, pero este modo lo conocemos. Es el modo en que yo me arrodillaba cuando tenía su edad, cuando era bebé. Ahora, ¿cómo así en familia se transmite un modo de arrodillar? Porque la familia no es el hijo con relación al padre, no es solamente una imagen, es una participación. Él tiene una participación en el hijo, tiene una proyección en el hijo. Ahora, Dios no pudo crear un solo ser, tal que ese ser lo reflejase todo, porque sería una especie de semidios o de vicedios. Por lo tanto, Dios creó lo que se llama una multiplicidad de seres, una multitud de seres, tal que cada ser reflejase un aspecto, un punto de la belleza y de las perfecciones de Dios, y toda la creación en su conjunto reflejase Dios, es una expresión teológica, totus sed non totaliter. Todo Dios, mas no totalmente. Es más o menos, los teólogos explican con una imagen, por ejemplo, cómo el sol se refleja en una poza de agua. Ahí está todo el sol, todo el círculo, pero eso no es el sol. Entonces, el universo como un conjunto de espejitos refleja a Dios todo, pero no totalmente. Que no existe un ser, por ejemplo, la margarita, una florcita, refleja un lado ameno, pequeño, ligero, agradable de Dios. Una montaña refleja la majestad de Dios. Uno ve ciertas montañas de nuestros Andes, por ejemplo, son majestuosas. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir reflejar? Por ejemplo, yo cuando veo, hablando de Ecuador, donde yo viví 2 años, el Cotopaxi, que es un volcán, es imponente, refleja la imponencia. Yo contemplando el Cotopaxi me puedo hacer una idea de la imponencia de Dios. Si a mí sin conocer una montaña me dicen imponencia, me la pueden incluso describir. Imponencia es la calidad del ser, que bla, 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 intelectualmente. Yo puedo entenderlo intelectualmente. Hasta que yo no vi una montaña como el Cotopaxi, yo no conocí la verdadera imponencia. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir que esa montaña sea imponente? Y la imponencia es una virtud, es una calidad trascendental, espiritual, puede ser una virtud. ¿Qué quiere decir que un conjunto de rocas, un conjunto de tierra y de plantas tenga imponencia? Que esa montaña es imagen y semejanza, que es decir, refleja y participa de la imponencia de Dios, de la grandeza de Dios. Entonces, todas las cosas materiales, aparte de su existencia física, tienen esta capacidad simbólica, esta capacidad participativa de valores trascendentales. Esto es esencial.
Ahora, doy un paso más adelante. Por lo tanto, las cosas, y por cosas quiero decir todo aquello que nos entra por los sentidos, por lo tanto, la música es una cosa, el perfume es una cosa, un cuadro es una cosa, etc. Las cosas tienen esa capacidad de, por un lado, reflejar ciertos principios, de otro lado, incutir o suscitar ciertos principios en el hombre. Por ejemplo, ustedes vean la música de Mozart. La música de Mozart es muy refinada. La música de Mozart es aristocrática. ¿Por qué? Primero, porque reflejaba el ambiente en el cual vivía Mozart, quiere decir el ambiente de la corte imperial de Viena al final del 1700. Él tomaba, vivía ese ambiente de corte y lo transformaba en música. Por lo tanto, esos sonidos de la música de Mozart refleja un cierto ambiente, un cierto estado de espíritu, un cierto conjunto de valores que son aquellos, repito, de la vida de la Viena imperial a final del 1700. De otro lado, esos valores que están en la música de Mozart pueden influenciar a la persona. Cuando una persona oye la música de Mozart, naturalmente entra en ese estado de espíritu. Yo no puedo tocar música de Mozart en un bar de camioneros. Es decir, no puedo, no es consentáneo. En esos bares se suena otra música, música popular, que refleja otro tipo de estado de espíritu, otro tipo de ambiente. Pues yo quiero que ustedes vean entonces la música cómo funciona. De un lado es producto de un cierto estado de espíritu, de otro lado produce un cierto estado de espíritu. Y se establece como, por así decir, un círculo que puede ser virtuoso o puede ser vicioso, entre lo que el hombre produce y después eso que el hombre produce provoca en el hombre una cierta reacción, produce un cierto estado de espíritu, suscita ciertas ideas, etc. Ahora bien, la revolución o los autores, los que hacen la revolución, conocen perfectamente, han estudiado y conocen perfectamente este mecanismo por el cual el hombre crea cosas y las cosas influyen a su vez en el hombre. Los autores de la revolución, y creo en este caso, influenciados y insuflados mucho por el demonio que conoce todo, conoce todo el universo, conoce la materia, han usado estos modos tendenciales para fomentar la revolución. Y aquí, después de una larga introducción, hemos llegado al punto central de esta ponencia, el concepto de revolución y por lo tanto de contrarrevolución tendencial. Yo puedo suscitar en el hombre algunas reacciones, buenas o malas. Tengan en cuenta, como he dicho, que este mecanismo de las tendencias puede ser usado para el bien, puede ser usado para el mal. Desgraciadamente, hasta hoy ha sido sobre todo usado para el mal. Pero yo puedo incutir en el hombre ciertas reacciones, cierto estado de espíritu, etcétera, sea por vía intelectual, pero ahí me quedo en el campo intelectual, sea por vía tendencial, que es mucho más profunda. Volviendo al ejemplo que yo di del jefe, del comandante militar que quiere ordenar una carga de caballería. Estoy pensando en términos de la guerra antigua. Hoy en día se aprieta un botón y parte un misil. Yo soy un capitán con comandante de caballería que quiere ordenar una carga. Tengo dos modos de
de convencer o de excitar, de fomentar a mis soldados. Una es sentándolos a todos en una clase y decir, señores, como ustedes saben, vamos a hacer una carga de caballería. Ahora, yo quiero que en esa carga ustedes reflejen la virtud del agredi, que según Santo Tomás de Aquino, Suma Teológica, segunda parte, artículo 181, es aquella virtud por la cual el hombre saca de sí, según la potencia, y explico teológicamente, y los mando a la carga. Eso es un modo. Yo puedo decir la misma cosa mandando a la banda sonar una carga de caballería, trompetas, tambores, pam, 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 pam. Yo les pregunto, ¿las dos formas son iguales en cuanto a contenido? ¿Cuál es más efectiva, más eficaz? Evidentemente la segunda. Que la segunda habla directamente a las tendencias y hablando directamente a las tendencias produce directamente un cierto estado de espíritu que después puedo racionalizar. Ustedes vean, por ejemplo, y les voy a dar un ejemplo concreto de revolución tendencial. La Revolución Francesa. En las décadas precedentes a la Revolución Francesa, por tanto, precedentes a 1789, la nobleza en Francia estaba muy decadente. Muy decadente a nivel tendencial, muy decadente a nivel de las ideas, a nivel ideológico. Por ejemplo, se habían generalizado los colores muy suaves. Ustedes vean cuadros de la época, cómo se vestían las señoras, cómo se vestían los hombres. Eran todos colores celeste claro, amarillito claro, verdecito claro. Eran todos colores muy así, muy etéreos, muy etéreos. No encuentran ningún tipo de color como por ejemplo los colores que se usaban en la Edad Media, que eran colores muy decididos y muy fuertes. Eran todos colores pasteles, colores así. La música se había convertido en unos bailes muy refinados, muy aristocráticos, pero también hechos casi por personajes de porcelana, la pavane, el minueto, etc. Era casi como figuritas de porcelana que bailaban músicas muy etéreas. Se había difundido la costumbre de ponerse polvo incluso en los hombres, polvo blanco, porque el color blanco era muy bien visto en la nobleza. Entonces uno iba a Versalles, todos eran blancos con talco, se ponían talco continuamente para ser blancos porque tenían que parecer lo más etéreo posible. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Todo esto tendencialmente quitó a la nobleza francesa la combatividad, quitó a la nobleza francesa las ganas de luchar, tal que cuando la revolución vino, los llevó de encuentro. Hubo una batalla en que se enfrentaron los ejércitos jacobinos de la República, del año 2 de la República, y el llamado ejército de los príncipes, l'Armée des Princes, en la batalla de Valmy. Bueno, los jacobinos, que eran una banda de pelafustanes sedientos de sangre, arrasaron con los nobles, siendo que los nobles eran soldados profesionales, pero debilitados, amolecidos completamente por todos estos factores, repito, tendenciales. Entonces, ustedes ven cómo la revolución ha usado la revolución tendencial. Por ejemplo, yo les mencioné este libro de Wilhelm Reich, La revolución sexual,
como elemento de la revolución socialista, socialista en el sentido marxista. Los comunistas se dieron cuenta, porque estos son marxistas, se dieron cuenta que la revolución sexual que ya había en la época, digamos desde los años 20 por lo menos, que cosas como la minifalda, el nudismo, el bikini, cosas de estas, ya lo sabía en los años 20. Eso podía ser usado como elemento de la revolución marxista, porque esa revolución tendencial sexual desestructuraba internamente el hombre, permitiendo a los marxistas entonces de realizar una cierta acción ideológica sobre una humanidad ya debilitada por la revolución cultural, en este caso por la revolución sexual. Entonces, ustedes ven todo el campo de las modas. Cómo la revolución avanza en el campo de las modas. Ustedes vean el afiche que fue usado para hacer la publicidad, la propaganda de esta conferencia. Son dos fotos de dos parejas reales, o digamos una pareja imperial, el emperador Carlos y la emperatricita de Austria, el beato emperador Carlos y la venerable, porque tiene proceso de beatificación, emperatricita de Austria-Hungría. Perfectamente vestidos, perfectamente nobles, perfectamente sacrales. La otra foto es del príncipe Harry con su esposa, la Meghan, vestidos así con blue jean y camiseta. ¿Cuál de los dos da la imagen de una pareja real, que es de una pareja perteneciente a una monarquía? Evidentemente, el emperador Carlos y la emperatricita. Los otros dos, si uno no sabe, si uno no dice, mire que este aquí es el príncipe Carlos, Harry, el príncipe Harry, uno no diría que es un príncipe. Ahora, ¿cómo está muriendo la monarquía en Inglaterra? Está muriendo porque toda una serie de filósofos comenzaron a escribir libros demostrando cómo ideológicamente, doctrinalmente, la monarquía inglesa es un mal que no debería existir. ¿O está muriendo porque los príncipes se están comportando a la manera de Harry y de Meghan? Bueno, ese es un caso, digamos, extremo, pero es evidente que muriendo la reina Isabel, que no creo que tarde mucho, desgraciadamente, tengo la mayor veneración por ella, pero la edad es lo que es. Muriendo ella, la monarquía inglesa va a llevar un golpe y va a pasar a personas que ya no representan en su físico, en su modo de ser, en su modo de vestirse, en su modo de actuar, lo que en cambio la reina Isabel II representa. Ustedes vean que va a ser una revolución tremenda, casi exclusivamente cultural, casi exclusivamente tendencial. Ustedes dirán, bueno, pero España es una monarquía. Yo digo sí, porque la revolución prefiere usar una monarquía para hacer la revolución. En el caso concreto de España, Juan Carlos, y ahora también Felipe, que yo como persona respeto mucho más que Juan Carlos, pero el rey de España solo firma lo que los partidos gobernantes le presentan. La revolución no hubiera sido posible en España si Juan Carlos hubiera cumplido con su deber. La monarquía española fue usada para hacer la revolución. Y es una monarquía prácticamente republicana en cuanto a los modos de ser, los modos de presentarse, etcétera, etcétera. Yo voy acabando por aquí. Ustedes ven que habría mucho que explicar, mucho que hablar, sobre todo dando ejemplos concretos de modo por el cual la revolución ha usado primero los factores tendenciales para después justificar esos cambios tendenciales
con nuevas doctrinas. Y yo acabo mostrando una cosa, cómo la contrarrevolución, la reacción católica, ha tenido un inmenso hándicap hasta hoy. El no haber entendido estos aspectos tendenciales y no haberlos usado. Por ejemplo, yo sé que en varios países se está comenzando a rezar el llamado Rosario de Hombres. Comenzó en Polonia, con nuestra participación, fuimos coorganizadores y somos todavía de los Rosarios de Hombres en Polonia, que es donde comenzó todo. Y ahora he visto que se está difundiendo por todo el mundo. En Perú hubo el primero hace un mes más o menos, en Ecuador, etc. No es posible que nosotros hagamos estos rosarios vestidos en modo no apto a un acto de ese tipo, que es el Santo Rosario. ¿Cómo quedamos nosotros presentándonos a rezar el Santo Rosario en público en reparación por los pecados con cual es ofendido el Sagrado Corazón de Jesús, el Inmaculado Corazón de María, etcétera, vistiéndonos en modo inadecuado? No digo solo inmoral, digo inadecuado. Nosotros en nuestro modo de ser tenemos que mostrar lo que defendemos a nivel de ideas. Ese es el aspecto tendencial de la revolución. ¿Por qué estoy usando saco y corbata a las 2 de la mañana? Porque quiero mostrar un cierto tipo humano que corresponda a aquello que estoy diciendo en campo intelectual. Imagínense si yo me hubiera presentado en camiseta, incluso porque el calor es terrible y la tentación es de presentarse en camiseta. ¿Eso no es verdad que ustedes no habrían tomado tan en serio esta reunión como le están tomando? Que yo estaría diciendo ciertas cosas y con mi vestido estaría afirmando el contrario. Por lo tanto, ustedes vean la importancia fundamental del vestido, la importancia fundamental de la música, la importancia fundamental de las formas, la arquitectura, las formas de un altar, las formas de una iglesia, etc. Todos estos son factores tendenciales que nosotros tenemos que aprender a usar para el bien de la Santa Iglesia Católica y de la civilización cristiana. Visto que ellos, los revolucionarios, ya lo saben usar. Esta conexión entre formas, sonidos, colores, aromas, gustos y ciertos estados de espíritu son intrínsecos en la naturaleza. Dios los creó así y es así que Él quiso hacerlos. Cabe a nosotros entenderlos y usarlos. Digamos, el término se puede prestar a una interpretación errada, pero aprender a manipular esta relación entre cosas y estados de espíritu para el bien de la contrarrevolución, de la Santa Iglesia, de la civilización cristiana. Don Cristian, yo por mi parte, yo acabé, ustedes ven que entré en un punto que es muy central, sin dar tantos ejemplos, porque de aquí lo bonito sería comenzar a dar ejemplos, comenzar a dar casos, etcétera, pero yo creo que desgraciadamente el tiempo se nos acabó. Muchas gracias, señor Julio, de hecho, por la interesante conferencia y siempre, qué alegría me da decir que siempre, al menos en mi caso es así, que lo invitamos a una conferencia y estoy pensando en la siguiente. Así que muchas gracias por el esfuerzo. Tengo aquí algunas preguntas. De hecho, ahora Por que usted favor. habla de casos, algunas preguntas bastante interesantes, justamente que tocan en algunos temas concretos. Voy a leer un par aquí de las que nos han llegado. Por ejemplo, preguntan una de las primeras que tengo aquí.
Sobre la monarquía, un punto muy interesante que de hecho está como estaba en la portada, parece que llamó la atención, ¿no? Dice, obviamente la monarquía es mejor que la república, bueno, eso lo dice el mismo Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que en esencia es mejor. ¿Por qué entonces la revolución, siendo mejor la monarquía que la república, por qué la revolución utilizaría algo bueno para impulsar la revolución? ¿Está acaso en el alma de España unida a la monarquía? Perfecto. Respondo inmediatamente. El alma de media España está unida a la monarquía, el alma de media España está unida a la república. Es la famosa visión de las dos Españas. Ahora, cuando son dejadas a su propia suerte, las dos Españas acaban peleándose. Y cuando hay tres guerras civiles en el siglo XIX, una guerra civil monstruosa en el siglo XX, etc. Ahora, cuando estas dos Españas acaban peleándose, ¿qué acontece? Se rompe el consenso, se rompe la mediocridad y los dos campos se definen muy claramente. El conflicto de por sí, de suyo, es un mal, pero en España concretamente permite que el bien se afirme y el mal se afirme también por otro lado. Ahora, la transición, quiere decir, después de la muerte de Franco, la transición a la democracia fue hecha con un cuidado extremo de evitar que la España se dividiese de nuevo. Porque hay, cuando la España se divide, hay de nuevo la cruzada de 36. Hoy en día con menos posibilidad, pero la gracia puede hacer de todo. Ustedes vean la España de la Reconquista. Los moros conquistaron toda España, ¿por qué? Porque los visigodos estaban decadentes. Y quedó un puñado de hombres bajo el comando de don Pelayo, en Covadonga. ¿Cuántos serían? ¿50, 60, 100? ¿Cuántos caben en la cueva de Covadonga? No creo que más de 100. Y estaban todos allí. Y de esa cueva nació la Reconquista, nació la España católica, nació el descubrimiento de América, de Filipinas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ellos tienen miedo de eso. Y es por eso que educaron a don Juan Carlos como un rey demócrata cristiano y lo pusieron justamente para evitar cualquier ruptura. Y don Juan Carlos fue quien presidió como monarca a la transformación de España, de la España más o menos tradicional a la España revolucionaria. Cuando dejaron el poder los socialistas en el primer periodo socialista de Felipe González, por lo tanto, 1982 que tomaron el poder y lo dejaron, creo, en el 96, 14 años gobernaron. El vicepresidente Alfonso Guerra dijo, nos vamos tranquilos porque dimos la vuelta a España como si fuese un calcetín, una media, ¿no? Como uno da la vuelta a una media, ¿no? Y eso fue hecho usando la monarquía. Si no fuese la monarquía, España se hubiera dividido de nuevo y hubieran habido reacciones. Entonces ellos usaron la monarquía para eso. Y entonces, claro, la revolución, no hay nada peor que la decadencia de lo mejor. Corrupción óptima, pésima. La corrupción de lo óptimo da lo pésimo. Cuando la monarquía se corrompe, no da lo malo, da lo pésimo. Entonces, la revolución prefiere usar una monarquía decadente como factor de revolución y después simplemente la echa a la basura, como han hecho con Juan Carlos. Juan Carlos, la revolución le exprimió como un limón y en las tantas le dijeron, ya no tenemos necesidad de usted, le cayeron 1000 procesos encima, tuvo que huir a los Emiratos Árabes, bueno, ustedes conocen la historia. Ustedes tengan certeza que si la monarquía española si no sirviese a la revolución, la tumbaban en 2 días. Yo justamente hoy leí, que decir, traduje un discurso del duque Paul von Oldenburg de la TFP alemana y que hizo en Viena hace un par de meses sobre el emperador Carlos, el beato emperador Carlos. Y él ahí menciona
toda una serie de documentos que están en la Positio Super Virtutibus. Ustedes saben que es el conjunto de documentos que permiten la beatificación de la persona. Y todos los documentos sobre su vida entran en esa Positio Super Virtutibus se llama. Y algunos de los documentos son los documentos de las logias masónicas, francesas, austriacas y alemanas, e inglesas, que tuvieron contacto con el emperador Carlos diciendo, si usted se une a nosotros y se compromete a esto, esto, esto y esto, nosotros lo dejamos en el trono. Esto está escrito en documentos de las propias logias masónicas. Incluso cuando perdió el trono, cuando tuvo que abdicar, ya estaba en Madeira, en el exilio, una delegación de las logias inglesas fue y le dijo, mire, todo está listo para que usted vuelva al trono, nosotros le damos de nuevo el trono, pero usted tiene que comprometerse a educación laica, divorcio, etcétera, etcétera, y le dieron 4 o 5 condiciones. Él dijo no. Quiere decir que la revolución hubiera preferido un trono austrohungárico al servicio de la revolución que una república que podía dar cualquier cosa. Entonces, este es el papel de la monarquía, cuando es decadente. Muchísimas gracias, señor Julio. Tengo aquí otra pregunta muy interesante que la hago mía y de hecho me encantaría también saber qué opina usted, ya que nos ayuda con esta conferencia desde Italia. Nos pregunta aquí, justamente nos pregunta aquí, para dar el nombre, don Salvador Abascal de México. ¿Qué relación existe entonces entre todo este proceso que usted nos está describiendo? ¿Se podría hacer un parangón, un símil, entre lo que nosotros estamos viendo ahorita y la decadencia que llevó al fin al Imperio Romano, por ejemplo? Absolutamente sí. Si ustedes ven cómo decayó el Imperio Romano, fue por las tendencias. No hubo en el Imperio Romano una corriente revolucionaria. Es decir, hubo episodios, la revolución de Espartaco, por ejemplo, pero fue aplastada. El Imperio Romano decayó cuando perdió la idea de su grandeza. Por ejemplo, hubiera sido en una de las últimas batallas del Imperio, de los campos cataláunicos contra Átila, en español Atila, fueron 2 coaliciones. Si ustedes ven en la coalición imperial romana, ¿cuántas eran las legiones romanas? Era una nomás. Todo el resto eran ejércitos bárbaros, luchando por Roma contra Atila. Ahora, eso no hubiera sido posible en el auge del Imperio Romano, cuando tenía 15 legiones de infantería, 12 de caballería, etc. Ellos a las tantas perdieron la moral y perdieron la noción de su propia grandeza, tanto que hubo una reacción pagana dentro del Imperio Romano, los estoicos, ¿no? El estoicismo, que decía, para volver a nuestra grandeza tenemos que volver a nuestra moralidad. Entonces, si uno analiza la decadencia del Imperio Romano, fue una decadencia tendencial. Si uno, ahora, por lo tanto, el parangón es perfecto. ¿Cómo decayó la Edad Media? Por ejemplo, ustedes vean el pasaje de la caballería, de ser una caballería austera, militar, católica, la caballería explicada, por ejemplo, por San Bernardo de Claraval, de laude nove militia ad militis templi, que es la regla de la caballería. La caballería como sacramento, ellos recibían un sacramento de la caballería en defensa del Santo Sepulcro, del reino cristiano de Jerusalén contra los maometanos, a un cierto punto se transforma en la caballería romántica. Ya no se combatía por el Santo Sepulcro de nuestro Señor Jesucristo, se combatía por la dama. Ya no se usaba la cruz como símbolo en la lanza, se usaba el fular, ¿cómo se llama? El pañuelo de la dama,
uno iba hasta la dama, le ponía la lanza, la dama se sacaba el pañuelo, lo amarraba en la lanza y uno combatía con el pañuelo de su dama. Ahora, esto ya no es caballería. Y aquí estamos en el 1300, por lo tanto, ustedes vean el tipo humano del Renacimiento. Ustedes vean el cambio que hay en un lapso de 50 años entre dos pintores, Giotto di Bondone y Michelangelo. Son dos mundos totalmente diferentes, divididos por 50 años. Ustedes vean el cuadro de la coronación de Nuestra Señora de Giotto, cuadro todo sacral. Ustedes vean el cuadro de Nuestro Señor, de Nuestra Señora en la Capilla Sixtina, un cuadro casi pornográfico. Entre uno y otro hubieron 50 años. ¿Qué es lo que pasó? Cambió la mentalidad. Los papas en la Edad Media, primero, no se hacían retratar por humildad. Los cuadros de papas que hay en la Edad Media fue que algunos pintores los retrataron porque sí, no porque ellos pidieran. Los papas del Renacimiento comenzaron a pedir ser retratados. ¿Y retratados cómo? Todos con símbolos de la ciencia. Quien con un compás, con un telescopio, ninguno con símbolo religioso. ¿Qué es eso? Es una decadencia tendencial. Y mire que esos mismos papas todavía escribían encíclicas muy buenas. Alejandro VI, Borgia. Mientras tenía un harén en el Vaticano, escribía encíclicas sobre Nuestra Señora muy bonitas. Quiere decir, una decadencia moral y cultural total, que después se tradujo en una decadencia incluso doctrinal, que se pasó de las tendencias a las ideas. ¿Por qué cayó la Edad Media? Fue por los cambios tendenciales que hubieron. Las fiestas, por ejemplo. En el auge de la Edad Media se hacían fiestas, pero de vez en cuando, porque la fiesta es una cosa que de vez en cuando. Ahora, de repente comenzaron a convertirse en fiestas todas las semanas, todos los tiempos, cada vez más fastosas, cada vez más alegres, cada vez más, y toda la fibra del medioevo decayó, etcétera, etcétera. Nosotros podemos hacer análisis de las decadencias de las civilizaciones. Ustedes vean, siempre las civilizaciones decaen por un problema tendencial que solo después suscita escuelas filosóficas que justifican, porque el hombre tiene que justificar. Lo que dice Paul Claudel, el escritor francés, cumple vivir como se piensa, so pena de acabar pensando como se vive. Ustedes vean ciertas modas, por ejemplo. Estaba leyendo el otro día el lanzamiento del bikini. Fue en un desfile de modas en París en el 47. El modista, francés, que lanzó el bikini, no encontró ninguna modelo para desfilar en bikini, porque porque no querían, tenían vergüenza. Tuvo que contratar una mujer pública, una prostituta, que se exhibía en los cabarets desnudándose, que es en esos espectáculos inmorales nocturnos. Tuvo que contratar a una de esas, y ni siquiera francesa, italiana, una tal Bernardini, que fue la única que ya era una sinvergüenza. Tuvo el coraje, por así decirlo, o la sinvergüenzura, de desfilar en un desfile de modas para presentar la moda del bikini. Hoy en día es común. ¿Para qué es lo que pasó? ¿Cambió la moral? ¿Cambió la naturaleza humana? ¿O cambiaron los hábitos mentales? Cambiaron los hábitos mentales. Ahora, ¿cómo queremos nosotros hacer una reconquista religiosa? ¿Cómo queremos nosotros reimplantar o implantar la devoción al corazón inmaculado de María, al Sagrado Corazón de Jesús? Cuando esas mismas personas
estoy hablando del sexo femenino o del sexo masculino, que pues ven esto y gustan. Después van a la playa vestidas como en el año 47, ni siquiera las modelos que no son modelos de virtud se atrevían, tanto que tuvo que ser contratada una prostituta. Yo no sé si ven si en cuanto no se resuelvan ciertos problemas tendenciales, inútil hacer una batalla a nivel de las ideas. Inútil no, pero muy poco eficaz. Así como en el Imperio Romano había que hacer una contrarrevolución tendencial y los estoicos quisieron hacerla. Fallaron en que no eran católicos, en que no se daban cuenta que volver a la virtud sin el influjo de la gracia era imposible, y de hecho fue con el influjo de la gracia, es decir, con la conversión del Imperio Romano en un imperio católico y la fundación del medioevo católico, a partir, digamos, para poner una buena fecha, a partir de Carlomagno en el 800, ahí renació el imperio con bases morales, porque había la gracia divina. Ahora, sin una acción tendencial, inútil o poco eficaz cualquier acción que podamos hacer. Disculpe, Muchas... don No, Cristiano, por favor. me extendí mucho. Discúlpeme a mí por interrumpirlo, señor Julio. Por Me favor. parece que, perdón, señor. No, diga, por favor. No, me parece que con eso queda, hay algunas preguntas, estoy tratando de reunirlas, creo que con esto queda respondía también algo que nos escribían justamente de las modas femeninas, ¿no? Que por ejemplo existen hoy en día muchas modas femeninas que en realidad son feministas y se ven hoy en día en las iglesias, ¿no? Ya con la mayor libertad, lastimosamente, la gente se acerca a comulgar, las mujeres se acercan a comulgar, los hombres se acercan a comulgar con modas que antes hubiese sido impensable, ¿no? Exactamente. Y aquí me permito un paréntesis muy rápido. Ustedes vean, por ejemplo, cosas que nosotros diríamos que son estrictamente teológicas, litúrgicas, la nueva misa, el llamado Novus Ordo Missae. Uno diría que esto es un problema estrictamente teológico. Ahora, si ustedes leen la Institutio Generalis Missale Romanum, que es el documento que justifica y presenta el Novus Ordo Missae, en el número 7 dice: cambiamos la liturgia para adaptarnos a la nueva mentalidad de las personas. Es decir, primero hubo una revolución tendencial, se cambiaron las mentalidades, y después adaptaron la liturgia a esa mentalidad. Entonces, inútil luchar, porque yo sé que muchos de ustedes o de nosotros luchamos por la misa tradicional. Inútil luchar por la misa tradicional sin luchar también contra los factores tendenciales que dieron lugar que dieron lugar al Novus Ordo Missae. Ustedes vean la herejía de las herejías, que San Pío X, el Papa San Pío X definió la síntesis de todas las herejías, el modernismo. El modernismo no nació en el campo teológico, filosófico. Ustedes lean el programa de los modernistas, el programa dei modernisti, en 1908. Ellos dicen: nosotros somos simplemente católicos que queremos hablar el lenguaje del mundo. Punto. Es decir, hay un mundo, tenemos que adaptarnos. Lo que quiere decir que si no hubiera ese mundo, no habría que adaptarse y no hubiera habido modernismo. Entonces, claro, era mucho más importante estratégicamente luchar contra la revolución en el mundo que luchar contra el modernismo a nivel teológico y filosófico. Y esto es lo que, por ejemplo, Plinio Correa de Oliveira entendió ya en los años 30 y 40. Él denunció la revolución en la iglesia en el año 43, fue el primero en lanzar un grito de denuncia de la revolución en la iglesia en 1943. Si ustedes ven, él comienza con un análisis de los aspectos tendenciales de la infiltración revolucionaria en la iglesia. Después vinieron doctrinas, modernismo, la llamada Nouvelle Théologie,
etcétera, que justificaron eso. Por lo tanto, ustedes vean la importancia de la lucha contrarrevolucionaria. Las modas. Repito, inútil no, pero poco eficaz luchar simplemente por una restauración de los principios, sin luchar también por una restauración de las costumbres. Por ejemplo, las modas, y no solo femeninas, las masculinas también, ¿no? Y por lo tanto queda aquí un llamado, queda aquí un apelo a la contrarrevolución tendencial. Ujú. Muchas gracias, señor Julio. Voy a leer porque me parece muy interesante dos últimas preguntas, señor Julio, porque vamos a ver el amanecer en Milán, ahora con usted, si lo seguimos pidiendo tiempo. Pero me parece muy interesante porque creo que son cosas que se aplican a todos nuestros países. Por ejemplo, pregunta aquí, antes de leer de la de Julián, que sería la más interesante terminar. Nos preguntan desde Colombia. Dice, ¿qué opina? Parecería que al menos él nos dice de Colombia y yo siento que en muchos lados es parecido. Las tendencias ya se están yendo más bien a temas satánicos, ¿no? Que me parece que se ve eso mucho, por ejemplo, en cosas de niños. Yo me acuerdo, me acuerdo cómo eran los dibujos animados, ¿no? Los diseños animados de nuestros tiempos y hoy en día son realmente ya demonios. Los que eran los villanos de esos tiempos ahora son los peluches casi, ¿no? En su opinión, qué aconsejaría y cómo se puede enfrentar en ese sentido a la opinión pública, señor Julio? Aquí hay dos preguntas, ahí hay dos aspectos. De hecho, la revolución tiende al satanismo, porque el padre de la revolución es el demonio. La revolución no es nada más, nada menos que el intento de destruir la civilización cristiana para destruir a la Santa Iglesia Católica. Por lo tanto, es una cosa del demonio. Evidentemente, cuanto más avance el proceso revolucionario, más nos aproximamos de esta meta, que es la aparición del demonio, o al menos la aparición de aspectos demoníacos en la revolución. Tanto que el propio Plinio Correa de Oliveira hablaba de las 4 revoluciones, la última, la cultural, y en la última parte de su libro Revolución y Contrarrevolución ya mostraba los próximos pasos, justamente como el ingreso del satanismo, que sería una próxima, ya no sé si tanto etapa, cuanto fin del proceso revolucionario. Esto de un lado. De otro lado, los juegos de los niños, etcétera. Aquí sería tema para toda otra reunión, que es el problema del entretenimiento. ¿Por qué? Si la revolución quiere ser victoriosa, tiene que presentarse como entretenida. Tiene que ser entretenido hacer revolución y aburrido hacer contrarrevolución, que es como ellos presentan las cosas. Por ejemplo, ellos siempre presentan el infierno como muy entretenido. Ahí está la música, ahí está ¿no? Toda la gente así. En cambio, en el cielo todo el mundo rezando tranquilo, cantando la nubecita blanca. Lo más aburrido del mundo, el cielo, yo me quiero ir al infierno. Es así como presentan las cosas. Entonces, un punto es, y esto lo hacen, y esto lo hacen manipulando, sería toda otra reunión, manipulando el problema del ritmo. Cada vez más ellos incuten un cierto ritmo en las cosas, tal que la falta de ritmo sea una cosa aburrida. Hoy en día, por ejemplo, los jóvenes, los niños, ya no se entretienen con las cosas banales con las cuales nosotros nos entretenimos. Ahora, si uno analiza los juegos que nosotros hacíamos, yo tengo 67 años, cuando niños, hoy en día o es una cosa súper rápida con esos jueguitos electrónicos y cosas súper rápidos, o se aburren. ¿Por qué? Porque fueron educados en un vicio del ritmo. Ahora,
un punto absolutamente esencial es cómo hacer que la contrarrevolución sea entretenida. Y justamente este es el punto básico para el apostolado. Uno tiene que presentar la práctica de la virtud, uno tiene que presentar el ser católico como una cosa también entretenida. Y para eso tiene que hacer toda una serie de contrarrevolución. Por ejemplo, nosotros en en nuestros campamentos, por ejemplo, yo estoy ahora volviendo de un campamento de la TFP irlandesa, usamos mucho símbolos y imaginería, digamos, medieval. Que los chicos se divierten como chinos, con espadas, con cosas medievales. Es presentarles tendencialmente un mundo atrayente. El rosario público, por ejemplo, atrae mucho porque es una afirmación de una cierta combatividad católica de público. Y no es el rosario rezado en la sacristía, encerrado, así casi con vergüenza. Ese rosario proclamado, tiene que ser proclamado, y eso atrae a los jóvenes porque la juventud no fue hecha para el placer, sino para el heroísmo. Entonces, ahí es todo un problema apostólico. Nosotros tenemos que presentar la contrarrevolución como también entretenida. ¿Y la otra pregunta era, don Cristian? Para terminar, señor Julio, una muy buena pregunta aquí para terminar que nos hace Julián desde el Cusco. Dice, entonces, a fin de cuentas, ¿cómo hacemos para subvertir esas tendencias revolucionarias en nuestra vida familiar, en nuestra vida profesional, etcétera? ¿Cuál es su recomendación, señor Julio? Bueno, ahí ustedes tienen que ver una cosa. Nosotros fuimos creados por Dios. Siendo creados por Dios, Dios puso en nuestra naturaleza esta capacidad de contemplarlo, esta capacidad de seguirlo. Por lo tanto, el peor revolucionario en su naturaleza tiene la capacidad de conocer la verdad y de seguir el bien. Ahora, mucha gente no lo hace por presión del ambiente, sobre todo. Todos piensan así, yo también voy a pensar así. En cambio, si nosotros tuviésemos el coraje de decir no, o sí a lo que hay que decir sí, y no a lo que hay que decir no, nosotros vamos a ver que en torno a nosotros se van a crear consensos. Porque van a aparecer personas que nos van a decir, por ejemplo, en nuestro trabajo, por ejemplo, si nosotros trabajamos en una oficina, de repente uno suelta, ¿sí? ¿Saben? Yo rezo el rosario todos los días, pero dicho así masculinamente. Yo rezo el rosario todos los días. Tal vez alguien vaya a decir, mira, yo también, una persona que no tendría el coraje de decirlo, pero una vez que yo lo tuve, él lo dice. Otra persona me va a buscar después y me va a decir, oye, Julio, yo no tengo coraje de decirlo en público porque se van a reír de mí, pero ¿sabes? Yo también rezo. Bueno, el próximo paso es organizar un rosario con los de la oficina que quieran rezarlo. Estoy dando un ejemplo así, ¿no? Porque quiere decir, hay en mucha gente allá afuera la capacidad de conocer la verdad y de seguir el bien. Lo que faltan son ejemplos. Y por lo tanto, una idea, una sugestión que doy es tener coraje y hacer las cosas en modo muy abierto, muy público, muy combativo. Vamos a crear enemigos, pero vamos a atraer también amigos. Y cuando se sepa que en una oficina de tal se está rezando el rosario, van a salir en otras oficinas. No, por ejemplo, yo le doy un buen ejemplo del rosario concretamente. Yo estudié medicina, tuve que salir a las tantas por motivos políticos muy largo de explicar, en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nosotros
entramos 3 de la TFP en la Facultad de Medicina. Comenzamos a rezar el rosario durante el almuerzo, en el patio, delante de todo el mundo. El primer día fue una bomba. A partir del segundo día ya nos respetaban. A partir del tercer día nos comenzaron a buscar, uy, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué es lo que hacen? Y al final del primer año de la universidad habíamos traído a la sede, habían pasado por la sede al menos 20 o 25 de nuestros colegas de la universidad. ¿Cómo comenzó esto? Por el coraje de 3 personas rezando el rosario en una facultad perfectamente científica y por lo tanto teóricamente laica de la Cayetano Heredia. Estoy hablando del año 73. Entonces, este es el modo como tenemos que hacer. Muchísimas gracias, señor Julio. Entonces, vuelvo a agradecerle por su tiempo, por su esfuerzo, que a pesar de la madrugada, del calor y todo lo demás, está usted acompañándonos. Le comprometo desde ya a la siguiente conferencia que tengamos, porque realmente creo que me permito decirlo por varias personas, nos hace falta estas bocanadas de aire fresco en medio de toda la revolución que vivimos hoy en día. No sé si el señor Luis Alberto nos gusta darnos unas últimas palabras, señor Luis Alberto, para despedirnos y de pronto rezamos para terminar. Señor Luis Alberto, está ahorita con su micrófono apagado. Muy bien. Bueno, ¿qué más añadir? Realmente ya no habría mucho tema sobre esto de la revolución tendencial, ¿no? La influencia de las tendencias en las ideas, en los hechos, o cómo también la revolución va manejando y promoviendo nuestras malas inclinaciones, ¿no? Para de ahí ahondar o lanzar movimientos revolucionarios, ¿no? Realmente el tema da para muchos desdoblamientos, análisis concretos, ¿no? Pero creo que lo esencial ya está dicho. Le agradecemos mucho a don Julio por este esfuerzo de privarse de parte de su sueño para poder exponer a la gente que está en este otro lado del mundo. Y también al señor Cristian, a los amigos del Círculo Beato Pío IX, por haber tenido esta iniciativa de periódicamente organizar conferencias para profundizar en estos temas, todo lo que es la defensa de la civilización cristiana ante esta gran revolución omnipresente que quiere acabar con ella instaurar, y está instaurando un estado de cosas pues totalmente opuesto a la voluntad de Dios, ¿no? Muchas gracias a todos y muchas gracias a los amigos que han estado asistiendo a esta reunión de tantos países diferentes, pero que nos hermanamos en la misma fe y los mismos ideales, pues, de una renovación del mundo para mayor gloria de Dios, de la Santísima Virgen y de la Santa Iglesia. Así sea, muchísimas gracias, señor Luis Alberto. ¿Le parece, señor Julio, si podemos rezar, si dirige unas oraciones para terminar y agradecer las gracias que todos hemos tenido? Sí, pero estaba intentando poner mi micrófono de nuevo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Auxilio de los cristianos, Ruega por Nosotros. del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias nuevamente a todos los que nos acompañaron. Nos vemos entonces en la próxima exposición. Estén pendientes a los medios por donde se enteraron de esta, porque todas las maravillas que hay en nuestra Santa Madre Iglesia no se terminan ahí y hay que irlas alimentando para seguir amando lo que debemos conocer. Muchas gracias, buenas noches y nos vemos entonces la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Que vaya muy bien. Hasta luego. Salve María. Salve María, buenas noches. Salve.